Universal Brotherhood, which is a yoga group around Latin America, and they say they're trying to re-educate people and help bring understanding between different cultures. He's originally Mexican. What is his name? ¿Cómo se llama? José Marchel. Jose Marchel. No, what is the name of the group? The Great Yoga Fraternity, or the Great Universal Brotherhood. So, what is the purpose of this yoga? He explained that to Un intento Sí. para traer a la familia humana un entendimiento sin prejuicios, haciendo una síntesis de todas las mejores disciplinas del Oriente y del Occidente para ponerlas a disposición de las nuevas generaciones. They want to make a synthesis of all the best practices of different cultures to present it to the people so they can have understanding without prejudice. No. Prejudice is different thing. But what is the science? Dice que perjuicio es otra cosa, pero ¿qué es la ciencia? La ciencia, ¿qué es la ciencia? Para nosotros es el conocimiento que aquí nuestras facultades nos pueden dar para como base de una elevación de nuestra conciencia que nos permita comprender más que aprender las cosas. O sea, una cultura integral sobre nuestras facultades, con objeto de elevar nuestra conciencia y adquirir una mayor comprensión. Digamos que eso es la base de nuestro movimiento. The base of the movement is to get knowledge through the use of their faculties in order to raise the consciousness. To which platform the consciousness? Para elevar la conciencia a cuál plataforma, a qué plataforma, Bueno, hasta qué plataforma. bueno, realmente no pretendemos ir muy lejos, creemos que eso está en manos. Y no pretendemos ir muy alto, en realidad creemos que eso está en manos de los grandes maestros. Nosotros solamente propiciamos una cultura integral, cultura física, cultura psicofísica, cultura de la mente y, en fin, un sentido de solidaridad humana como base para un desarrollo superior en lo que llamamos maestros. He said that they do not feel that they can go very high. They feel that they are in the hands of the great spiritual masters, such as yourself and others also. So do they aim to go to the highest point? Si usted quiere ir al punto más alto, Bueno, el punto más alto para nosotros consideramos que es adquirir la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, comprender el plan de la vida y ubicarnos dentro de la realidad correcta y conscientemente. they feel the highest point is to understand themselves and So has he understood himself? si usted se ha entendido a sí mismo, a usted mismo. Bueno, hasta cierto punto sí. Por Entonces- lo menos en lo que se refiere a las facultades que se ponen en contacto con el mundo. De ahí en adelante, las perspectivas no tienen límites. Es algo que no puede describirse. Es una especie de conciencia de ser, y dentro de ese ser está ligado a una realidad inconmensurable cuyas palabras no se alcanzan. He said that to a certain extent he feels he has achieved this, but that the reality is unlimited, cannot be described, and that it's more a certain consciousness or appreciation of life that is beyond words. And since Not clear understand. so no hay entendimiento claro. Sí, tratamos de tener un entendimiento claro, pero They try to have a clear understanding. confieso que estoy limitado, como dije. He said that they try to have a clear understanding, but he must confess that he is limited. He is limited, then what is unlimited? Usted es limitado, entonces ¿qué es el ilimitado? Supongo que es aquello que es, que siempre ha sido y siempre será. ¿Qué- Insisto, qué? Supongo que lo ilimitado es aquello que es, que siempre ha sido y siempre será. Y lo limitado es aquello que parece ser el mundo de la fenomenología donde nos encontramos. He says that the unlimited is that which always was, is, and always will be, and the unlimited is that, and the limited is that which is in this material phenomenal world. That means that
limited is material, he says, Yes, more or less. and unlimited is spiritual. Entonces usted dice que el limitado es la materia y el ilimitado es el espíritu. Sí, podríamos entenderlo así. So, what is the conception of the spiritual? ¿Qué es la concepción del espiritual? Aquello que es, que siempre ha sido y que siempre será y que no está sujeto a las limitaciones de la forma ni a la periodicidad y el cambio. That which is always, that which is, has been, and will be, and which is not limited to form. Limited to form, then how is unlimited? Si no es limitado a la forma, entonces ¿de qué manera es ilimitado? Todo lo que constituye nuestra existencia está limitado a una forma, pero siempre presentimos. There's some other guests here, so we're going to have to arrange things just for a moment to bring the other guests in. So, no, the devotees can't go in there. So some of the devotees have to go in there to make room. All of them will have to go. Yeah, but there's room. Okay, well, there's 10 guests. You can move that. Only 3 of them can, you 3 or 4 can be met. But there's 10, Okay, there's 10 people from the Metaphysical Society that have come to see. So Jagat Jivan, Viraha, Mahavir, Or Brahmana. if that hall is Con ese señor aquí, el principio del espíritu y la materia, o el limitado y el ilimitado. El señor- now, let us distinguish what is limited or what is unlimited. Ahora debemos de distinguir lo que es el limitado y lo que es el ilimitado. I am asking this gentleman. Ahora usted tiene la pregunta. Bueno, en realidad no la palabra sino la pregunta del maestro. Siempre nuestro mundo, desde el ángulo que nosotros podemos verlo, en esta síntesis de Oriente y Occidente, Keep Bhagavad se Gita in manifiesta a hand. través de materia, energía, That's right. leyes, That's inteligencia right. y gravitación, espíritu. Y en el centro de todo ello, como el eje mismo de los 4 brazos que hacen girar el universo, está aquello que es, que siempre ha sido y siempre será, a lo cual no podemos nombrar con un nombre en especial porque lo limitaríamos. Es decir, hablar de lo ilimitado ya en sí es una contradicción. So he's saying that this material world is a combination of so many different elements and intelligence, so on and so forth. And in the center of all this, the essence is that which is eternal. And this eternal thing, it cannot have any name because then it would be limited, and it is that would be a contradiction. And also, it has no form. No, that eternity, that is blind. It's material world is temporary, and the eternity is spiritual. That is clear understanding. Que la eternidad es el espíritu y que ese mundo material es temporal. Eso es un buen entendimiento. Material elements, just like earth, water, fire, air, sky, mind, ego, intelligence. The spiritual element is which is utilizing these material elements. Hay elementos materiales como tierra, agua, fuego, aire, éter, la mente, inteligencia y ego falso. Y más allá hay el eterno, el espíritu que está utilizando todos estos elementos. Do you admit this? Si ustedes lo admiten. Sí, me parece. The others? ¿Y los demás? Sí, lo admiten. That is the distinction between matter and spirit. Esa es la distinción entre el espíritu y la materia. Just like
this microphone, it is combination of earth, water, air, fire, like that. But the living being, he has utilized, he has combined this matter into this microphone. Por ejemplo, este micrófono es una combinación de tierra, agua, fuego y varias cosas. Y el ser viviente, él ha utilizado, él ha combinado los elementos para producir este micrófono. Is that admitted? Si todo el mundo lo admite. Now, exactly like the microphone, the combination of matter and done by some living entity, similarly, the whole cosmic manifestation is combination of matter, and there is one living being or the supreme being who has combined them, and it is working. Sí, exactamente como el micrófono es una combinación de elementos materiales hecho por un ser viviente, exactamente de igual manera toda la manifestación cósmica es también una combinación de elementos materiales combinados por el ser viviente supremo. Is that admitted? Si eso es admitido. Huh? So, that is the difference between limited and unlimited. That you are living being, we can also create something like this microphone or this big aeroplane we have created. That is limited. But there is another one who has created innumerable planets, and that is floating in the air. Is it not? Esa es la distinción entre el limitado y el ilimitado, que nosotros somos seres vivientes y hemos creado tantas cosas, como por ejemplo el micrófono, también aviones, tantas cosas que hemos creado. Pero el ser viviente supremo, él ha creado tantos planetas, por ejemplo, que están flotando en el universo. Y esa es la distinción. We are taking credit of becoming big scientists by creating one airship, 747, 500 passengers carrying. How many we have created? Maybe 100, 200. But there are millions and trillions of planets floating in the same way in the air. And those planets containing so many big mountains, oceans, and they're floating in the air. Hemos creado, por ejemplo, tenemos mucho orgullo los científicos, que me vuelvo un científico, y hemos creado los aeronaves, por ejemplo 747, que contiene como 500 pasajeros y que puede, pero también hay tantos planetas y cada planeta contiene tantos billones. Podemos crear cosas limitadas, pero él puede crear cosas ilimitadas. Therefore, we have got our limited brain and he has got unlimited brain. Por eso tenemos nuestro cerebro limitado y él tiene su cerebro ilimitado. Is that correct? Sí, es correcto. Eso sugiere que tiene cerebro. That suggests that he has a brain. Yes. Sí. Thank you. Muchas gracias. So as soon as he has got a brain, he is a person. Sí. Tan pronto como él tenga un cerebro, es una persona. Therefore God is person. Por eso Dios es una persona. Ultimately. Últimamente. Just like the government is impersonal, but the president is person. Por ejemplo, el gobierno es impersonal, pero el presidente es personal.
Similarly, the cosmic manifestation, the energy working, they are all impersonal. But the brain behind it is personal. Similarmente, la manifestación cósmica es impersonal, pero el cerebro detrás de todo que está trabajando, eso es personal. That is the distinction Esa es la distinción between personal and impersonal. entre persona y impersona. Ahora él dijo es personal últimamente. ¿Qué quiere decir eso de últimamente? You said that it is person ultimately. What does that mean ultimately? Ultimately, just like the government is impersonal, but ultimately the president is personal. Por ejemplo, el gobierno es impersonal, pero últimamente el presidente es personal, la persona. The government is going on under the order of the president. El gobierno funciona bajo el orden del presidente. Therefore, impersonal government is not so important as the personal president is important. Por eso, gobierno impersonal no es tan importante como el presidente, la persona. Another example, just like the sun and the sun sign and the sun god, three things. Otro ejemplo es el sol, los rayos del sol y el dios del sol, tres cosas. The sun sign is impersonal Los rayos del sol son impersonales and the sun globe is localized. y el globo del sol solar es localizado. And within the sun globe there is sun god. Y dentro del globo del sol hay el dios del sol. So, in one sense, they are all one. En un sentido, todos son uno. Means heat and light. O sea, son calor y luz. But the sun sign is different from the sun globe. Pero los rayos del sol son diferentes que el sol. When just like here is sun sign in this room, but that is not sun globe. Por ejemplo, aquí en este cuarto son los rayos del sol, pero eso no es el sol mismo. Therefore, simultaneously, they are one and different. Por eso son simultáneamente uno y diferente. Is it clear? Sí, claro. Any question about this? ¿Hay preguntas acerca de eso? Si Dios es una persona, entonces ¿cómo se comparte el criterio de que es y no es? ¿Ah? Si Dios es una persona, ¿cómo se comparte el criterio de que es y no es? ¿Que Dios es y no es? Bueno, se dice que es y no es a la vez. ¿Quién dijo eso? Bueno, se dice. He says that if God is a person, how can we understand as there's a common saying that God is and also is not? So God is person, that I have already explained. That the government is impersonal. The president is personal. But the president is more important than the whole government. Como ya expliqué, Dios es personal y también impersonal. Por ejemplo, el mismo ejemplo, el gobierno es impersonal, pero la presidente, la persona, el presidente, la persona, es más importante que todo el gobierno impersonal. Just like a man in the court of the government is condemned to die. Por ejemplo, un hombre en el corte del gobierno es condenado a morir. So there is no law in the government which can save him. No hay ninguna ley en el gobierno que puede salvarlo. But if the president shows him mercy, he can save him. Pero si el presidente muestra su misericordia, él puede salvarlo. Therefore, the president is more powerful than all the laws in the government. Por eso el presidente es más poderoso que todas las leyes en el gobierno. Therefore, he is important. Por eso él es importante. What does he say? So, ¿qué dice usted? Bueno, o sea, ahí no digo nada, aunque en realidad, por ejemplo, tenemos muchos casos donde se ve que el presidente está sometido a las leyes, como el caso de Nixon en Estados Unidos, Sí. donde el gobierno en sí y la nación es superior al presidente mismo como persona. He said there are many examples where the laws of the government are superior to the president. For example, in America where Nixon was pulled down by the laws. But when he was president, he was powerful than the government.
When he resigned from the presidency, then he became less important. Mientras que él fuera presidente, él era más importante que el gobierno, pero cuando resignó, perdió su poder. This is a crude example. Es un ejemplo de crudo. The another example is that the sun sign is universally spread, and the sun globe is situated in one place. So which is important, the sun globe or the sun sign? Otro ejemplo es que los rayos del sol son expandidos en todas partes, mientras que el sol está localizado en un lugar, pero ¿cuál es más importante? And just like this light is situated in one place and the illumination is spread. Por ejemplo, esa luz está situada en un lugar, pero la iluminación se expande. What is important, the illumination or the lamp? ¿Cuál es más importante, la iluminación o la lámpara? The fire is one place and the fire light and heat is expanded. So the fire is localized and the light and heat is expanded many miles. So which is important, the fire or the heat and light? El fuego está en un lugar, mientras que el calor y la luz del fuego están expandidos por muchos millas. So, ¿cuál es importante? Therefore, God is person, but He is not a person like you and me. But His personality is expanded, just like the heat and light of the fire is expanded. Similarly, whatever we see, that is the expansion of God's energy. Por ejemplo, por eso Dios es una persona, pero no es una persona como usted o como yo. Exactamente como el calor y la luz del fuego están expandidos, similarmente todo lo que vemos o lo que no podemos ver es la expansión de la energía de Dios. Just like there are many big businessmen, the man is person, but he is conducting hundreds of factories, big area. The factories are important or the man is important? Por ejemplo, un gran comerciante, él controla tantas fábricas muy grandes y amplias, pero ¿qué es si la fábrica es importante o si él es importante? If an ordinary person in this material world becomes so important and personal, you can just imagine how the person of God is important in spite of unlimited expansion of this material world. Si una persona ordinaria de este mundo puede hacerse tan importante y tan bien personal, entonces fíjese o imagínese cuán importante la personalidad de Dios puede ser a pesar de las grandes expansiones en todas partes de su energía y cuán personal. What is his idea? So, su idea es que the person is ultimately important. la persona es últimamente importante. The impersonal feature is there, just like the impersonal feature sunshine. But the sun globe, and within the sun globe there is sun God. El aspecto personal es últimamente importante, aunque el aspecto impersonal está ahí. Por ejemplo, los rayos del sol son impersonales en todas partes, pero más allá hay el globo solar y dentro del globo solar el Dios del sol. The sun sign is the expansion of the energy of the sun globe, and within the sun globe there is sun God. Los rayos del sol son la expansión del globo del sol y dentro del globo del sol hay el Dios del sol. So which is important? The sun globe, the sun God, or the sun sign? Así, ¿cuál es importante? ¿Los rayos del sol, el globo solar o el Dios del sol? Which is important? ¿Cuál es importante? The sun sign is important. Huh? All of them. All of them, that's all right. But comparatively,
The sun god is the source of everything. Therefore he is important. Él dijo que todos son importantes y el maestro dijo, sí, está bien, todos son importantes, pero comparativamente el Dios del Sol es la fuente de todo lo demás y por eso Él es importante. Therefore God is expanded by his energy. Por eso Dios se expande por su energía And God is the energetic. y Dios es el energético. But comparatively, although there is no difference between the energy and the energetic is more important than the energy. Pero comparativamente, aunque no hay diferencia alguna entre el energético y la energía, Dios, el energético, es más importante. When there is sunshine, it is to be understood the sun globe is there and the sun god is there. But there, in this sense, the sun god, the sun globe and the sunshine, they are not different. One. Cuando se ven los rayos del sol, se entiende que también el globo solar y también el Dios del sol están allí. De esa manera no hay ninguna diferencia entre los tres. Because every one of them has the same quality, heat and light. Porque cada uno de ellos tienen la misma calidad, o sea, luz y calor. But still, here is the sunshine. It does not mean that the sun god or the sun globe is here. Pero sin embargo, aquí están los rayos del sol. Pero eso no quiere decir que aquí están el globo solar y el Dios del sol. The sun globe is 93 million miles away from us. El globo del sol es 93 millones de millas fuera de nosotros. So therefore, it is to be understood they are simultaneously one and different. Por eso se debe entender que son simultáneamente unos y diferentes. This is the philosophy. Esa es la filosofía. Hay una... Sí, bueno, ok, gracias. El maestro mencionó en un momento dado que Dios se expande a través de la energía. Eso entonces implica que Dios... He said that you said that God expands, but this implies that God modifies himself or changes. No, that is God. He can expand unlimitedly, still he remains as he is. Eso es Dios, que Él puede expandirse ilimitadamente y sin embargo permanece como tal como es. That is means unlimited. Eso quiere decir ilimitado. It's like if you have got $100 in your pocket, then if you spend $1, then ultimately you become zero. Por ejemplo, suponga que usted tiene 100 bolívares en su bolsillo. Si se lo gasta un bolívar, otro bolívar, un bolívar, entonces gradualmente usted llega al punto de cero. But about God, it is said, Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. That means you take $100, still the $100 is there. Pero en cuanto a Dios, se dice Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate, que tome 100 bolívares y todavía ahí están 100 bolívares. Similarly, God as He is, He can expand Himself in millions and millions separately. Still He is the same million. Por ejemplo, Dios, Él puede expandirse en millones y millones de formas y sin embargo Él permanece exactamente tal como es. That is called God. Eso se llama Dios. If we take God in our conception, that I have got $100, I spend $100, it is zero. But God is not like that. God can expand Himself as God unlimitedly, still He remains the same. No podemos aceptar Dios con nuestra concepción material, que por ejemplo si tenemos 100 bolívares y lo gastamos, entonces llega al punto de cero. Dios significa que puede expandirse ilimitadamente y sin embargo permanece tal como es. Ese es Dios. There is another nice example.
Just like you take one candle and you lit up another candle, you lit up another candle, and millions of candles. But this candle remains the same powerful, and all the candles lit up, they are also same powerful. Por ejemplo, otro ejemplo, usted puede tomar una vela y con esta vela usted puede prender otra vela, millones de velas, pero sin embargo la vela original permanece tal como es, el mismo fuego. Aunque But for our understanding, we take the original candle as first candle, the next second candle, the third, fourth, fifth, millions. But each candle is equally powerful, and the original candle is still there. Pero en aras de entender, podemos aceptar que una vela es la vela original y las otras velas son vienen después. So by this expansion, God does not diminish it. Así por expandirse, Dios no se reduce. That is the meaning of God. Eso es el significado. And that is the meaning of unlimited. Y el significado de ilimitado. Yo me permito preguntarle al maestro, ¿cómo podríamos entenderla, aunque sea una cosa meramente semántica, la diferencia entre personalidad e individualidad? Y si Dios se repite en todo, el mismo proceso de salvaridad está en cada uno de los puntos de su manifestación. How can we understand the difference between personality and individuality? And if God expands himself in everything, then he must be inside all of his creation. Yes, that is the difference. That God is situated in everywhere, but you are not situated everywhere. Esa es la diferencia, que Dios está situado en todas partes, pero usted no está situado en todas partes. You are situated within your body. I am situated within my body. The pains and pleasure of my body you cannot feel, neither I can feel the pains and pleasure. But God is everywhere. Therefore He can understand what is your pains and pleasure, what is my pains and pleasure, His pains and pleasure. That is it. Por ejemplo, usted está situado en su cuerpo y él dijo que él también está situado en su cuerpo. Él puede sentir los dolores y placeres de su cuerpo, aunque usted no los puede sentir. Y también usted siente los dolores y placeres de su cuerpo, aunque él no los puede sentir. Pero Dios está situado en todos los cuerpos y puede sentir o experimentar los placeres y los dolores de todo el cuerpo. That is stated in the Bhagavad Gita. Find out. What is that verse? Chaitram. Khetragancha vimana vidhi sarva khetreshu bharata. Khetragancha vimana vidhi. Chaitra Gyam Chapi Mam Dhiri Sarvak Chaitresu Bharata Chaitra Yor Jnanam Jatta Jnanam Matamama. O hijo de Bharata, tú debes entender que yo soy también el conocedor en todos los cuerpos. Y para entender este cuerpo y su dueño, eso se lo llama conocimiento. Eso es mi opinión. Read the part. Mientras Alma and super alma. God is super alma. El maestro mencionó la palabra dolor. ¿De qué? El maestro mencionó la palabra dolor. Dolor. Ajá. ¿Cuál es el origen del dolor? Vamos a expandirlo a imperfección también. Imperfección. Dolor y imperfección. You've mentioned pain within the body. What is the origin of pain and the origin of imperfection? Origin of pain means as soon as you come to the material world, to the origin of pain. El origen del dolor significa tan pronto como usted venga a este mundo material hay dolor. Just like it can be appreciated very nicely. Just like water. Water is sometimes painful and sometimes pleasing. Is it not? Usted puede apreciarlo
fácilmente. Por ejemplo, agua. A veces agua es doloroso y a veces agua es placentero, ¿no? Do you agree or not? Si está conforme. I just water is the same thing, but sometimes it is painful and sometimes it is pleasing. Is it not? Agua es una cosa, pero a veces es doloroso y a veces placentero, gozoso. How the same thing becomes pleasing and painful? ¿Cómo es posible que una cosa se vuelve placentero y doloroso? La misma cosa. This is circumstantial. Es circunstancial. The same thing is pleasing and sinful, the same thing is painful under different circumstances. La misma cosa es placentera y la misma cosa es dolorosa bajo diferentes circunstancias. Similarly, fire. Fire is sometimes pleasing and sometimes painful. Similarmente, el fuego a veces es placentero y a veces es doloroso. The fire is the same, but circumstantially it becomes painful and pleasing. El fuego es el fuego, pero a veces se hace o llega a ser placentero y a veces doloroso. Just like in winter season, the fire is pleasing. Por ejemplo, en el invierno el fuego es muy placentero. And in summer season, the same fire is painful. En el verano el mismo fuego es doloroso. Now, these feelings of pains and pleasure is due to this material body. Este sentido de placer y dolor es debido al cuerpo material. Therefore, the material body is the cause of pains and pleasure. Por eso el cuerpo material es la causa de los placeres y los dolores. So, if you do not get this material body, you remain in your spiritual body, then there is no more pain and pleasure. Si no conseguimos este cuerpo material, si usted permanece en su cuerpo espiritual, no hay más esos dolores y placeres. So that means the origin of pains and pleasure is to our attachment to this material body. Eso significa que el origen del placer y el dolor es debido a nuestro apego en este cuerpo material. If we can somehow or other get out of this material body, then there is no more pain and pleasure, or it is simply pleasure. Si de una manera u otra podemos salir de este cuerpo material, ya no hay los placeres y dolores de este mundo, pero hay simplemente el placer. Therefore, in the Vedanta Sutra, it is said, Anandamaya Abhyasa, by nature, the spirit soul is joyful. Por eso se dice en Vedanta Sutra, Anandamaya Abhyasa, por su naturaleza, el alma espiritual es feliz. In the Bhagavad Gita, it is also said, Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakanga. As soon as you become spiritually self-realized, then there is no more pains and pleasure. También en Bhagavad Gita hay este verso que significa que tan pronto como usted llegue a autorrealización no hay más los placeres y los dolores. So pleasure means absence of pain. El placer significa la ausencia del dolor. So in your spiritual identity there is no pain, therefore it is simply pleasure. En su identidad espiritual no hay ningún dolor, por eso es nada más que placer. Therefore our endeavor should be how to get our again original spiritual body. Spiritual body is there already, it is covered by the material body. But somehow or other, if we stop the covering of the material body, then we are simply in pleasure. Por eso nuestro esfuerzo debe ser cómo conseguir nuestro cuerpo espiritual original. Y como ahora el cuerpo espiritual ya está allí, pero está cubierto por el cuerpo material. So, tan pronto como podamos quitar este cubierto, inmediatamente tenemos constantemente placer espiritual. Therefore our only attempt in this human body should be how to revive our spiritual body. Por eso nuestro único esfuerzo en este cuerpo material debe ser cómo revivir nuestro cuerpo espiritual.
And that process is Krishna consciousness. Y ese proceso es la conciencia de Krishna. That open that verse, man janma karma me ditvam jujanati tattata tatta dehang punarjanma naiti mameti tonte. Janma karma chame divyam evam jo beti tatrata chakta deham punar janmana iti mameti socha. Todos los versos que yo leo son de Bhagavad Gita tal como es escrito por su divina gracia, así Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I said all these verses are from el que sabe o el que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y de mis actividades al abandonar este cuerpo, no nace otra vez en este mundo material, sino logra mi morada eterna, oh Arjuna. So, if you simply understand Krishna, then you revive your spiritual body. Si simplemente usted entiende a Krishna, usted revive su cuerpo espiritual. ¿De dónde surgió el hecho de que el cuerpo espiritual se haya metido en ese cuerpo material? ¿Cómo pasó? Sí, porque How or why did this spiritual body become covered by the material body? How your body is covered in a different dress when you go to the prison house. ¿Cómo es posible que su cuerpo está cubierto por otra ropa cuando usted vaya a la prisión? When one goes to the prison, he has to keep his dress separately and take the prison dress. Cuando uno va a la prisión, él tiene que dejar su ropa ordinaria a un lado y tiene que aceptar la ropa de la prisión. So anyone who comes into this material world, he has to take a material body. De la misma manera, quien viene a este mundo material tiene que aceptar un cuerpo material. This is the law. Eso es la ley. Unless you have got this material body, how you can feel pleasure in material sense enjoyment? A menos que usted tenga este cuerpo material, ¿cómo puede usted sentir el placer de la gratificación de los sentidos materiales? Just like on a stage, if you are going to play, you have to take dress according to the play. Por ejemplo, si usted va a jugar en el teatro un papel, usted tiene que aceptar una ropa de acuerdo a su papel. Therefore, this material body is compared with the dress. Por eso este cuerpo material se compara con la ropa. That is stated, Vasangsi chinnani jathabhya. Vasangsi janani jita vahaya navani granati naro parani tata sarirani vihaya janani anyani sangyati navani dehi. Exactamente como una persona se vista con ropa nueva, abandonando la ropa vieja. Similarmente, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, dejando o abandonando los cuerpos viejos y inútiles. Just like we are sitting, ladies and gentlemen, here. Yeah, every one of us, we have a different dress. Por ejemplo, estamos sentados aquí, damas y caballeros, y cada uno de nosotros tiene ropa diferente. The dress is superficial, but as ladies and gentlemen, human beings, we are one. La ropa es superficial, pero como seres humanos, damas y caballeros, somos uno. Similarly, each one of us can have a different dress. Similarmente, cada uno de nosotros puede tener una ropa diferente. So these living entities, they are in different dresses only. Así pues, las entidades vivientes están en ropas diferentes solamente. And the dresses are calculated 8,400,000 different forms.
Y las ropas se calculan como 8.400.000 tipos de cuerpo. In the water there are 900,000 different dresses. En el agua hay 900.000 tipos de ropa. Similarly, the trees and plants, there are 2 million different types of vegetables. Similarmente, entre los árboles y plantas hay 2 millones tipos de cuerpo. Jarajanam lakhani savara lakkavinsati. There are insects. There are 1,100,000 species. Y hay insectos, 1.100.000 especies. Similarly, birds, there are 10 million, 1 million. Pakshina dasalakka means 1 million. 1 million types of birds. Similarmente hay 1 millón tipos de pájaros And 3 million types of beasts. y 3 millones tipos de bestias And 400,000 forms of human beings. y 400.000 formas de seres humanos. In this way, the living entity is passing through different races. De esta manera la entidad viviente pase a través de diferentes ropas. And the best dress is this human form. Y la mejor ropa es la forma humana. Because in this dress you can understand what is God, what you are, what is your relation with God, and then you can act and go back to home. Porque con esta ropa usted puede entender lo que es Dios, lo que usted es, la relación y cómo actuar y volver a casa, regresar a Dios. Therefore, if this dress, in this dress, I am living being, you are living being. So we are in this human form of dress. We have got developed consciousness. If we miss the opportunity to understand God, then again we are put into the cycle of this evolutionary process. Ahora tenemos esta forma humana, tenemos la oportunidad. Pero si perdemos la oportunidad, entonces otra vez estamos puestos en el ciclo de 8.400.000 tipos de especies. We should not therefore misuse this form like other forms. We should utilize it properly to understand the unlimited God and our relationship with God and act accordingly. Por eso no debemos mal usar esta oportunidad. Debemos tratar de entender qué es Dios, nuestra relación con Dios. That is perfection of life. Eso es la perfección de la vida. ¿Cómo podemos liberar nuestro cuerpo material del dolor y vivir en el placer del espíritu? How can we relieve ourselves of material pain and live in spiritual pleasure? Yes, as soon as you do not accept this material body, you have no connection with material pains and pleasure. Tan pronto como usted acepte que usted no es de este cuerpo, entonces inmediatamente no tiene ninguna relación con los dolores y los placeres de este cuerpo. Tan pronto como usted acepte que usted no es este cuerpo, entonces no tiene relación con los placeres y los dolores de este cuerpo. He oído decir que el Señor Krishna ha dicho: en la forma en que me impetres, en esa forma me presento. En la forma que- En la forma que me impetres, en esa forma me presento. ¿Podríamos comprender Get this right la now. conciencia de Krishna como la conciencia de Cristo? He has understood from Bhagavad Gita that Krishna says that as you approach me, I present myself. So in that sense, can this movement be compared to the consciousness of Christ, Cristo, the consciousness of Christ consciousness? Yes, there is no difference between consciousness of Christ or Krishna, provided we follow them. No hay diferencia entre la conciencia de Cristo y la conciencia de Krishna si en realidad seguimos, los seguimos. Christ is speaking as Son of Godhead and Krishna is speaking as God. So there is no difference. Cristo habla como el Hijo de Dios y Krishna habla como Dios, por eso no hay diferencia. The truth, the Father speaks or the Son speaks, the truth is the same.
Si es la verdad, el Padre habla o el Hijo habla, es la misma verdad. Yo entiendo la conciencia de Krishna como el estado más alto de la mente que podemos alcanzar con este juego. Ahora, ¿podría el maestro conversar a nosotros sobre cómo alcanzar esa conciencia de Krishna viviendo nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestro trabajo cotidiano, es decir, viviendo en el mundo material? He understands that this Krishna consciousness is the highest state of the mind. Now he requests that if you could explain to the people how one can achieve Krishna consciousness living in one's own home, with one's, in other words, for those who are outside the temple, they have their jobs and they live in their houses, and how can they achieve Krishna consciousness? It is very easy. You chant Hare Krishna. Es muy fácil, cante Hare Krishna. No la sabemos. ¿Cómo Muy es? fácil cantando. ¿Cómo es ¿Cómo es que? ese canto? Oh, how do we chant Hare Krishna? That you are saying, I am chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Usted puede ver, está Krishna. cantando. They all are chanting. Todo el tiempo está cantando. Sí, perdón, ¿qué significa Hare Krishna? What does it mean? Ese canto, ese mantra que ustedes Sí. hacen. What is the meaning of this mantra Hare Krishna? Hare means, oh, the energy of God. And Krishna, oh God, kindly accept me again. I am fallen in this material world. Ah. That's all. Hare significa oh la energía de Dios y Krishna oh Dios. Por favor, sea bondadoso conmigo y acéptame otra vez. He caído en este mundo materializado. Pero eso es un mantra, ¿no? Y ese mantra repetido, es decir, lo lleva a ustedes los llevan a un estado pues de, digamos, de elevación, pero en una forma casi como hipnotismo, digamos. Como Bueno, una cosa así, los va llevando, adormeciendo, pero yo los he visto cantar a ustedes, los he oído. Entonces yo veo que es un mantra que prolongan, es decir, eso me recuerda a mí, por ejemplo, el canto que usan, por ejemplo, algunas tribus para unos ritos. Yo quiero una explicación más amplia de eso, ¿se puede? sí. She says that she sees this as a mantra, and from her point of view, it seems like we're repeating this mantra over and over again. There's something like hypnotism, for example, in some tribes. They're in different rituals. They're chanting different things. So she would like. That is her opinion. She is not authority. Es su opinión, pero usted no es la autoridad. No, ella está pidiendo una explicación. Una Sí. explicación, una She explicación. would like an explanation. Huh? She would like an explanation. This is the statement in the Bhagavad Gita. Satatam kirtantam mam. Find it. Satitam kirtayanto mam jatantascha jadaprata namasyantascha mam bhaktya nityajukta upasate. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación, ofreciendo obediencias ante mí. Estas grandes almas perpetuamente o constantemente me adoran con devoción. Exacto. Ahora, por ejemplo, la palabra Om o yo soy repetida tiene la misma, es decir, la misma proyección. Pregunta. You want to know if you it's the same thing to chant Om or to chant I am, I am. I am. What is the stated I am? ¿Qué es yo soy? What is the authority? I am. ¿Qué es la autoridad de yo soy? ¿Qué es yo soy? Yo soy el Dios. ¿Se acuerdan en el pasaje de la Biblia en Moisés? Cuando Dios le ordena sacar el pueblo de Israel. Y él pregunta que si le preguntan, él dice, le pregunta a Dios, y si me preguntan quién me ha mandado, ¿qué les contesto? Y Dios le dijo, He says directly. El que soy, yo soy. He says directly, Satatam kirtantam mam. Krishna says, you always chant my name. Why should you go to other things? Krishna dice que usted siempre debe cantar mi nombre. So, ¿por qué debemos ir a otras cosas? God says that you chant my name. So why should you go to others? Dios dice que cante mi nombre. ¿Por qué ir a otra cosa?
en este hemisferio, las Américas, la suprema autoridad es el ascendido maestro Saint Germain, el avatar de la era. ¿Quién? El avatar de la era, el ascendido maestro Saint Germain. Y nos dice que el nombre de Dios es Yo Soy. He says in this Western Hemisphere, the supreme authority is the Saint Germain, and he says that we should chant I am. That's a quote from the Bible, meaning apparently when they asked God, who are you? And God said, I am that I am, or something. What you are? ¿Pero qué es? Usted. ¿Pero qué es usted? I am es el nombre de Dios, Oh. según el maestro ascendido que nos enseña. But what you are? I am, you are thinking, but what you are? Do you know what you are? Usted Cada piensa- vez que se dice I am, se pronuncia el nombre de Dios y hay que pronunciar algo. I think they mean that it's like, that's a quotation from God. No, no, there must be your sense also. You are saying I am, but if I ask you what you are, Usted está diciendo que yo soy, pero yo pregunto a usted, ¿quién es usted? Aquel que soy, yo soy aquel que soy. I am that I am. I am that I am. but you do not know what you are, Pero usted no sabe lo que usted es. then you are a nonsense. Entonces es tonto. You say I am, but if I ask what you are, you cannot reply, then you are a nonsense. Usted, si usted dice que yo soy, pero si yo pregunto, You must ¿quién es explain what you are, then I am. Esencia divina. Every time that we say I am, But you must explain what you are. yes sir. What Every is that? time that we say I am, we must be conscious of what we are saying that we are. And it must That I am asking you, the what you are. Está preguntando, si usted dice yo soy, ¿quién es usted? all right. Why don't we look at it this other way? You say the name of God is Krishna. Now that is already separated. Yeah. Now, But now- another no, what's- question. what's She he saying? says I am. No, what's he saying? But I am asking, I am also I am. I'm asking you what you are. Ella dice que yo soy, pero yo también soy, yo soy. So estoy preguntando, ¿quién es usted? May I explain? She says that God says that His name is I am, Huh? as a name. What is that? He said that I am is the name of God. God never says like that. No, Dios nunca dijo eso. Where is it? You must quote some authority. Es decir, ustedes tienen el Bhagavad Gita, Sí. nosotros tenemos la Biblia. Where it is? ¿De la Biblia de dónde? En la Biblia, en el pasaje del Éxodo, ahí él dice, ¿Qué? cuando le preguntan, ¿Qué es su nombre? que si me dicen quién me envía, entonces dijo él, diles que te envía el Dios de sus padres, diles que yo soy, que te envía yo soy, porque yo soy el que soy. He said, Para así lo conocerán todas las naciones a través de los siglos. said in the Bible, when some people were leaving, and they said, "Who is sending us? Who is sending them?" God said, "Tell them that it is the God of your fathers, and that I am who I am." In the that I Bible am. it is said. Yeah. Where it is? ¿Dónde en la Biblia? In Exodus. Exodus, Moses, Yeah. in Anyone Mount else Sinai. knows Bible it is said? It's in there, yeah. Huh? It's in there. What is that? The God said That that says, I. I am who am. No, God said I am, you say I am, that is all right. But God says I am, we can understand God. I am means God. But he- what you are? But He said, "This is my name, and this is my name forever." Allá. He says. He says like that? It's translation. Huh? That's the way it's translated. I am who am. Yohe Bohe. Yahweh. 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 So nobody knows Bible here, but I'm not very much conversant with Bible. ¿Sabe qué dice Actually, la the name Biblia? of God is Yahweh. But so far I know, Christ says that I am the Son of God. We can understand. See, is there any difference? God says, or Christ says that I am the Son of God. So, the Father is different. En cuanto a la Biblia, The Father can say I am, and the Son also can say I am. But everyone is I. But what is the relation between this I and that I? That is wanted to know. en cuanto a yo entiendo la Biblia,
Cristo dice que yo soy el Hijo de Dios. So, Dios puede decir que yo soy y Cristo también puede decir que yo soy. Pero lo que queremos entender es qué es la relación entre los dos yo. Yo soy es el... Connie, ¿quieres tú decirlo? Yo soy una partícula de Dios. I'm a particle of God. That is, therefore I am particle, he is whole. There is a difference. So, él es el completo, yo soy la partícula, por eso hay diferencia. When God says I am and I say I am, there is difference. I am particular and particle I am and his whole I am. Cuando Dios dice que yo soy y cuando yo digo que yo soy es diferente porque él es el yo soy completo y yo soy a millionaire says, Es que en el stop. sentido, A millionaire says I am and his servant says I am. Before the eyes are same. El amo dice que yo soy, millonario dice que yo soy y el sirviente dice que yo soy, pero yo soy no son iguales. pero es que en So el- God is great. He says I am. He is great, I am. And I say I am small I am. Therefore this I am and that I am is different. Dios es grande, él es el gran yo soy y yo digo yo soy el pequeño yo soy. Son diferentes. This I am, when I say I am, and God say I am, this I am and this I am is different. Cuando yo digo yo soy, cuando Dios dice que yo soy, los yo soy son diferentes. So not always I am the same. No siempre que yo soy el mismo. So far I am concerned, my identity, your identity is concerned. That is all right, one. But you I am and I am, not different. Yo no sé qué ¿Podría estaba decir hablando otra ahora, cosa? pero él dijo que el rayo de sol era como el sol, ¿no? Pero no era el sol. The soul as soul it is all right, but as particle, as whole, they are different. Naturally, you said Yeah, that the ray of that is to be light understood. was different from God light. says I am means I am the whole. And I say I am the particle. Cuando Dios dice que yo soy, él es el todo. Y cuando yo digo que yo soy la partícula. Sí, hombre, está bien, Perdón. Is it possible to sing the Maha Mantra? So therefore we should understand that when I say I am and God says I am, they are different. Your consciousness, your identification, my identification, my consciousness is different. Su conciencia, su identificación, mi conciencia, mi identificación son diferentes. And because we are different, therefore we are considering what is the ultimate goal. ¿Y por qué somos diferentes? Estamos ahora considerando qué es la meta So, última. so in spite of difference, you can say I am, I can say I am, he can say I am. So, But that does not mean there is no difference. a pesar de diferencia, usted puede decir yo soy, yo puedo decir yo soy, él puede decir yo soy. I am different from you I am. This is to be understood. I can say I am, you can say I am. But this I am and that I am is different. Yo puedo decir yo soy, usted puede decir yo soy, pero este yo soy, eso, yo soy son diferentes. Perdón. May I ask some question, please? Master, perhaps it seems to me that we have sort of misunderstood. This people is trying to inquire whether or not a sort of a mantra, I would say invented here in the Western Hemisphere, or a so-called master, is or not good for realization of the self. But I'm thinking in other terms of the question. It is perhaps more suitable to make the question, not the affirmation, who am I? Perhaps is the best of the mantras. Instead of affirming I am, because we cannot realize. That's all right, but you are basing your knowledge perhaps, therefore you are imperfect. Perhaps. That means you are imperfect. Your statement will not be accepted. Exactly. Then the best. Because you are imperfect. You say perhaps, maybe. So this is not knowledge. This is not knowledge. This is ignorance. As soon as you say perhaps, maybe, that means you do not know what is the actual thing. Ustedes dicen tal vez, eso significa que eso no es conocimiento, eso es ignorancia. Conocimiento no puede ser tal vez, quizás.
Knowledge must be perfect. There is no question of perhaps it may be. No, that is not knowledge. Conocimiento tiene que ser perfecto, no hay cuestión de... That is speculation. Quizás, tal vez, eso es especulación. That is speculation. That is not knowledge. But which So no, this is because you are sitting perhaps, therefore your knowledge cannot be accepted. No, I'm just asking the question whether or not the right question could be, who am I? Yeah, that's nice. I myself That's nice. Therefore I say, when you say I am, and when I say I am, I must understand who I am. You must understand who you are. That I am saying. That simply saying I am is not the final. It's not the final. Everyone is I am. But he must know what that I am. That is knowledge. Simplemente decir que yo soy no es el final. Tenemos que entender qué soy. No que yo soy, pero qué soy. If you blindly say I am and you do not know what you are, then what is the use of using I am? No. Si ciegamente decimos que yo soy, pero no sabemos quién Therefore soy, I ask what you are. Por eso pregunto, ¿quién es usted? Eso lo decide cada uno. Said that everyone has to decide. Yeah, that decision is that is knowledge. Simply saying I am. Everyone can say I am. What is that? Sí, eso es conocimiento que tenemos que decidir. No podemos decir Each one simplemente que yo decides for soy. himself. You must know what you are. That Yes. is it. That is it. I agree. Therefore I'm asking what you I are. agree. I am just mentioning that I am is the name of God, and then you No. add the I am is not the adjective. name of God. That is Add the identification. adjective. That is And the it will be identification. established unto you. God can say I am. You can say I am. But that does not mean you are God. Jesus Christ said that if you established what you are after you say I am, That's all right. Everyone is saying I am. all right, Everyone is saying in the ordinary dealing, I am. That is there. But that does mean different I am is the same. you decree it. You what is decree that? what you are. You decree. With I am, you decree. You make a decree. That degree is already there, just like in the Bible. God is great. You are not great. If- Therefore you I am and God I am different. Is it possible to sing the Maha Mantra for someone else who has died? And will it have the same effect? If you say I am servant and God says I am master, then it is perfect. Si usted dice que yo soy sirviente y Dios dice que yo soy el amo, eso es perfecto. ¿Qué? Que si usted dice que yo soy sirviente y que Dios dice que yo soy el amo del Señor, eso es perfecto. Claro que sí. Pero este lo que... Perdón, pero usted dijo antes, ¿puedo hablar? Usted dijo antes que cuando yo digo yo soy y el otro dice yo soy y aquí dicen yo soy, todo es distinto, yo soy. Pero yo entiendo que son distintos los estados de conciencia o los grados de evolución, pero la esencia es la misma en todos y en cada uno. ¿Verdad? You, Ahora, you said that when I say I am and when you say I am, they're different. But she understands that the essence of everyone is the same. That's all right. But still, in the essence means the spirit. The God is the supreme spirit, I am the particle spirit. Eso está bien, pero sin embargo, en la unidad, Dios, espíritu, Dios es el espíritu supremo y somos los espíritus particulares. So far, spiritual constitution is concerned, God and the living into one. Both of them are spiritual. But the power, God's power and your power is not the same. En cuanto a la constitución espiritual, es igual. Ambos son espíritus, Dios y nosotros. Pero en cuanto a poder, el poder de Dios y su poder son diferentes. It is said in the Bible, so far I remember, God said, let there be creation. There was creation. Can you do that? Let there be creation and create something? Por ejemplo, en la Biblia, Dios dijo que, ¿cómo dice? Debe ser creación, que sea creación. Therefore, Hágase. hágase. Sí, pero Él puede hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo, por decirlo. that when God says I am and you say I am, that is different. Por eso, cuando Dios dice que yo soy, y cuando nosotros decimos yo soy, es muy diferente. So I means person. As person, he is also person. And
I means person, you are also person, but that person and you person is different. Dios, yo significa persona. He is almighty, all powerful. You are limited power. Dios es todopoderoso, pero usted tiene poder limitado. So, yo significa persona, pero yo como usted es persona y yo como Dios es persona, pero las dos personas son diferentes. Uno tiene la misma poder. Es que cuando se usa el I am, yo soy, es decir, espiritualmente no nos referimos al yo inferior. Al yo inferior. No es yo puedo decir yo soy mujer, digamos. En ese momento me refiero a mi yo inferior, es decir, al decir yo soy, a la personalidad. Yo soy, en este caso que preguntamos, ese yo soy es la parte crística del ser. No es la parte, no hay que confundir el yo soy sirviente y yo soy no sé qué. Yo soy, si yo digo yo soy bondad, es un atributo divino. Entonces, en ese momento, ese yo soy está manifestando ese atributo divino. No es en el sentido que de sirviente o de no sé qué, eso no. Is my body philosophy. She's saying that when she says I am, she doesn't mean I in the sense of the lower self, but in the higher self. She means that... That we have admitted, God is spirit, I am spirit. Though both of them I. But God's power and your power is not equal. Eso hemos admitido que somos espíritu, tanto Dios como nosotros somos espíritus. Por eso ambos somos superiores y no inferiores. Pero el poder de Dios y su poder son diferentes. God said, let there be creation, there was creation. But you say, let there be chapati, there will be no chapati unless you are. Dios dijo que hágase la creación y hubo creación, pero usted dice que hágase un poco de pan, no hay ningún pan, tiene que trabajar. Pero bueno, pero estamos bien, pero sí. You have to work for it. Pero es un periodo... Tiene que trabajar usted. Bueno, precisamente en un periodo evolutivo, y nosotros, el todo es Dios, y nosotros formamos parte de ese todo. Entonces estamos dentro de ese todo, y estamos evolucionando para integrarnos a ese todo. God is the whole, and we are parts, and we are evolving to integrate ourselves with the whole. That is all right, but as part, just like the finger, you can say part of the body, but it is not the whole body. Por ejemplo, el dedo es un parte del cuerpo, pero el dedo no es el cuerpo completo. The finger is working just like I am rubbing the head. The finger is, but the head is different, the finger is different. But if you take the whole thing, it is body. Por ejemplo, mi dedo está trabajando ahora, pero mi dedo es una cosa, la cabeza es otra cosa. Todo es el cuerpo, pero sin distintos. Eso no formaría el cuerpo. ¿Sí? Sin todas esas partes no sería el cuerpo. Y nosotros formamos, es decir, somos las células de un cuerpo divino, que es el todo, que es Dios. So without all the parts, it would not be the body, so we are all parts of the That's all right. Still, this is axiomatic truth. Part is not equal to the whole. Pero sin embargo, es una verdad axiomática que la parte no puede ser igual al No, pero por eso estamos completo. Bueno, no estamos en evolución. No estamos en evolución. But we are in evolution. ¿A qué venimos a tomar cuerpo? No, there is no evolution. No. The part is part eternally, and the whole is whole eternally. La parte es la parte eternamente y el todo es el todo eternamente. Entonces uno no se integra al todo cuando evoluciona. No se So integra. one does not integrate himself with the whole. So she's asking, does that mean that one does not integrate himself with the whole when he becomes involved? No, you are already in the whole. Ya están en el todo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos igual. Ahora estamos igual. En el mismo punto. Ahora estamos en el mismo punto. What is that? It said, therefore we're all one. One and different. That is our philosophy. Uno y diferente en nuestra filosofía. Just like the one small screw is in the machine, so the whole is one. But the small screw is not equal to the whole machine. Por ejemplo, el tornillo pequeño está en la máquina, completamente integrado con la máquina, pero el tornillo no es la máquina. No, correcto. Eso está correcto. Pero sin ese tornillo la máquina no estaría completa, porque todo es tan perfecto, tan armonioso que no puede faltar ese tornillo para que sea perfecto. But the screw cannot be called the whole machine. Pero no se puede llamar al tornillo como la máquina. No lo estamos llamando. No lo estamos llamando, somos una parte de ese todo. So we are part of this whole.
Yeah, that is we got. He said that, exacto. Mamaivansa jiva bhuta, jiva loka sanatana. Find out. Usted sabe lo que va a ganar. Mamaivansa jivaloke jivabhuta sanatana manaksastani indriyani prakriti stani karsati. Las entidades vivientes en este mundo condicional son mis partes fragmentales y eternas. Debido a su vida condicional, están luchando duramente con los 6 sentidos, los cuales incluyen la mente. Ahí está. Ahí está lo mismo. Eso es lo que estamos hablando nosotros. Eso que acabas de contestar en el Bhagavad Gita. Es la misma cosa. Ustedes dan tanto crédito a la Biblia como al Bhagavad Gita. La misma diferencia. Ustedes dan tanta importancia a la Biblia como al Bhagavad Gita. She's saying they did the same thing. They want to know if But it's same thing, but why is Manasastani Indriyani Prakritistani? Why is struggling here? God doesn't struggle. sí, pero es la misma cosa. Pero ¿por qué estamos luchando aquí? Dios no lucha. Ya, Esa. Porque, pero la pregunta es ¿por qué nosotros estamos luchando aquí? Porque hubo un malentendido. Because there was a misunderstanding. Who's misunderstanding? Pero el malentendido de quién? ¿Lo puedo explicar? Sí. del hombre. ¿Le puedo explicar? Mira, ustedes dijeron que el nombre de Dios es Krishna. Otras personas dicen que el nombre de Dios es otro nombre. No importa cómo se formen las palabras, suena, en este caso suena yo soy, o suena I am, o suena Yevé, o suena como sea. Tengo entendido, por ejemplo, en la India hay cantidades de nombres de la divinidad. Son Voy a traducir poco a poco para no perder nada. Ajá. So he said that that we have given the name Krishna to God, but actually there are so many names of God that anything it doesn't matter what the name of God is. It can be I am, or it can be whatever it may be. Just like in India, he's understood that in India there are so many different names of God. Bueno, entonces la idea que se planteó no es el significado de cómo suena el sonido yo soy o como se llame. No es el significado lo que se está hablando aquí, sino que se está diciendo, bueno, tenemos otro nombre, pueden haber muchos. En un lenguaje, entonces el nombre puede ser yo soy, o puede ser cualquier otro. Entonces, quiere decir, Do you think la that pregunta inicial. I am is the name? So, ¿Cree usted que yo soy ese nombre? Bueno, yo podría creer que yo soy un nombre, como yo podría creer que Krishna es un nombre, yo podría creer que, no sé, Brahma, o Jehová o Alá, cualquiera de ellos son nombres. That's all right. Allah is name, Krishna is name, Jehovah is name. Cada quien. But I am is not name. Sí, sí es un nombre. No. Yevé. If I ask you what is your name, you say I am. Yevé es un nombre. Is it very clear? Sí, por ejemplo, él acepta, por ejemplo, que Krishna es un nombre, Allah, los otros son nombres, pero yo soy no. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cómo se llama y usted dice yo soy, eso no es claro. Bueno, pero por eso yo estoy explicando, ¿no? Que el malentendido vino justamente porque si se hubiese tomado, en lugar de tratar de entender, What is your name? I am. si hubiese tomado las frases I am, yo soy, como un nombre sin ver el significado, todo estaría claro. Sí, pero la última pregunta fue, ¿por qué estamos luchando aquí? Pero en la Tierra, no en la Tierra, en el planeta Tierra, habla usted. No, Sí, sí. Más filosóficamente en la Tierra. En la Tierra, ajá. ¿Por qué estamos luchando? Es lo que yo They thought we meant why we struggling here, but I said no. I mean to say, they said that I am is the name of God. So is it practical? If I ask your name, what is your name? I am. Ustedes, su punto es que él dice que yo soy el nombre de Dios, pero prácticamente, si yo le digo a usted cómo se llama y usted dice yo soy, eso no es claro. Bueno, supongamos que a mí me hubieran puesto ese nombre, por ejemplo mis padres, por alguna razón, porque estaban locos, y me pusieron ese nombre. Si yo le digo ese nombre a una persona, él legalmente tiene que tomar eso como mi nombre. He says that, say for example, suppose that his parents were crazy and gave him the name I am. But there is no business in crazy. No tenemos nada que ver con locura. We have no business with crazy. Bueno, por eso es que viene el malentendido. Cuando se quiere entender, se entiende. Ahora, hay una cosa. Yo entiendo que What is time now? yo entiendo
We have no business with crazy. Ahora, yo entiendo una cosa, es decir, nosotros hemos venido... This is practical. This is practical. If in the court the judge inquires, what is your name? And if you say, I am, he will immediately say he's a crazy man, get him out. Es algo muy práctico. Práctico. Si usted está en el corte y el juez pregunta, ¿cómo se llama? Si usted dice, yo soy, inmediatamente él dice que sáquelo, es un loco. Pero un momento, pero yo creo que acabé de aclarar hace un momento, es que no se refiere al yo soy personal. This kind of knowledge todo. is Ahora ustedes llaman Krishna, otros llaman de otra forma. Pero es la ciencia espiritual, lo divino en cada ser. Porque yo puedo, por ejemplo, encontrar una persona que le hayan puesto Krishna. ¿Cómo te llamas, Krishna? Aceptamos otros nombres. Él aceptó que hay muchos nombres de Dios, pero no aceptó la idea de yo soy. La idea de que hay muchos nombres ya él aceptó. Él aceptaría el nombre Yeve. No. If he does not like to accept Krishna as the name of God, he has got his name. Say Jehovah or Allah. That is all right. Si a usted no le gusta el nombre de Krishna, si usted tiene su nombre de Dios, no es el caso. Pero de todos modos, si usted tiene otro nombre de Dios, está bien. Claro, lógico. Sí, esa fue toda la pregunta inicial. Si uno tiene otro nombre, puede cantar lo mismo con otro nombre y era como un mantra, era como un mantra. No, Krishna, yo he leído mucho de Krishna y es decir, todos los libros me parecen porque, y como no, pero no tenemos una cosa, que somos muy amplios en la aceptación de cada corriente espiritual que va hacia un fin, que es buscar a Dios, que es lo básico que nos debe unir en esta época, es ese amor de todas las corrientes espirituales. Porque entonces estamos nosotros negando a Dios. Si vamos a ponernos que esta es la verdad y que esta es la verdad y que Krishna es así, que yo soy así, que el otro es así, entonces no puede llegarse a ese fin perseguido que es la unidad. Dios. It's not they don't like Krishna, they like Krishna very much, but they're saying that everything. No, they must have some name of God. I am is not the name. That is false conception. Usted debe tener un nombre de Dios. Eso está bien, pero yo soy no es un nombre. Bueno, eso es muy personal. Inclusive. Eso es una cosa muy personal. They say something very personal. Huh? They say something very personal. No, when you ask name, that is personal. Cuando pedimos un nombre, eso es personal. Dios. God. God means controller. God is not name. Dios no es un nombre, Dios significa el que controla. Entonces Krishna es un nombre. Just like the president, Mr. Ford, that is name, and president is the controller. Por ejemplo, el señor Ford, ustedes conocen, significa, eso es su nombre, y presidente significa el que controla. So every controller has got name. Todo controlador tiene su nombre. Why the supreme controller will not have a name? ¿Y por qué entonces el controlador supremo no tiene su nombre? That is ignorance. Eso es ignorancia. Yo iba a decir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces estaba loco. She's saying that Christ said that I am the way, so on and so forth. Well, every guru is the way to approach God. That's a fact. Sí, el gurú es la manera de acercarse a Dios, es eso. But he has got his name, Christ. Pero tiene su nombre Cristo. So why do you deny this name? ¿Por qué usted niega su nombre, Cristo? El Cristo quiere decir el ungido en griego. El ungido, the anointed. Christ says, that means either you take him anything, but he has a name, Christ. De todos modos tiene un nombre, Cristo. No. No? Cristo es un What is estado de it? conciencia. Cristo es un estado de conciencia. Como la conciencia búdica. That is your conception. Como la conciencia Eso búdica. es su concepción. That is not Bible's conception. The Bible says No es concepto nuestro, es lo que nos han the Son of God is Christ. La Biblia dice que el Hijo de Dios es Cristo.
You can create by mental concoction anything. But if you refer to the Bible, the name is Christ. Usted puede crear por maquinaciones mentales cualquier cosa, pero en la Biblia el nombre es Cristo. Hermano. Everyone says, all Christians says, that Jesus Christ. Why do you deny it? Todo cristiano dice que Jesús Cristo, ¿por qué negarlo? Sí, que todos tenemos el Cristo dentro de nosotros, es la parte crística. La parte crística nuestra. Everyone has the Christ in him. Es la chispa divina. No, we don't agree with all this. No podemos estar conformes. Perdón, ¿ustedes están de acuerdo con la conciencia búdica? Estado de conciencia búdica. If we agree with Buddhist consciousness. If we agree with Buddhist consciousness. No, whatever consciousness may be, I say that in the Bible it is said that Son of God is Christ. His name is Christ. How you can deny the name? Cualquier conciencia él está refiriendo, o cuando veis que en la Biblia se dice que el Hijo de Dios es Jesucristo, que su nombre es Jesucristo, ¿cómo podemos negar su nombre? Perdón, pero cuando la Biblia dice que el Hijo de Dios se refiere a que el hombre that is se their identifica con interpretation. Dios, Christ means I am. es un estado de conciencia. Es el Hijo de Dios es el They hijo want to interpret in their own way. Que ustedes quieren interpretar de su propia manera. There is name. How can you deny it? Hay un nombre, no se puede negarlo. Que hay un nombre. Sí. Mire, hermano, quería decirle o preguntarle mucho. Como nosotros sabemos que tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo material. Sí. Ahora, cuando esta materia nace junto con el espíritu o el espíritu viene de otro planeta a encarnarse para pagar aquí una deuda, una purificación. Por favor, repito. Por favor, repito. Nosotros supongo que somos compuestos de dos cuerpos, espirituales y materiales. Ahora, la materia nace y muere, ¿no? El espíritu se conserva siempre. Pero cuando nace esta materia, nace junto con el espíritu, o el espíritu viene de otro planeta a encarnar con las purificaciones de alguna deuda atrasada. He is saying that you said that we have a material body and also a spiritual body. So he wants to know if the spirit and matter are born simultaneously, or if the spirit is born and later or if the matter is born, material body is born and later the spirit comes. From spirit the matter has come out. Del espíritu la materia vino. Just like God said, let there be creation. So God was there and creation later on. Por ejemplo, Dios dijo que hágase creación. Eso significa que Dios estuvo y luego hubo creación. So God is spirit and creation is matter. Dios es el espíritu y creación es la materia. Yo quisiera recibir una orientación del maestro respecto a esto. He escuchado que en la sabiduría hindú se dice que sabiduría hindú en general se dice que ponerle un nombre a aquello que tiene todos los nombres es limitarlo. Quisiera yo que me hicieran una orientación, porque a mí en lo personal me ha gustado esa idea de que aquello no tiene nombre porque todos son sus nombres. He has understood from what he thinks is Indian philosophy that that you cannot give God a name because that would be limiting God. No, you don't give God name, but God is named by his action. Nosotros no damos nombre a Dios, pero se denomina a Dios por sus acciones. Just like Krishna. Krishna means all attractive. Krishna means all attractive. Por ejemplo, Krishna significa todo atractivo. That is the quality of God, that he is all attractive. Esa es la calidad de Dios que es sumo todo atractivo. Similarly, Allah means the great. The God is great, therefore he is called Allah. Allah significa el grande. Dios es grande, por eso es Allah. So actually God has no name, but according to his action he has name. So en realidad Dios no tiene ningún nombre, pero de acuerdo a sus acciones tiene nombre. That's all right. Okay. Ya, muchas gracias a ustedes. Sí. A mi nombre le da las gracias al maestro
He sido muy privilegiado en estar esta tarde con ustedes. Les agradezco mucho lo que me han enseñado. Thanks you very much, and he considers it a great privilege to have been here. Thank you for your coming. Gracias a ustedes por venir.